Bien, en días anteriores vimos una forma larga para encontrar la distancia de un punto exterior a una recta. Hoy vamos a hacer una fórmula muy simple y directa que nos ahorrará este trabajo. Primero abordamos cómo deducimos de esta fórmula simple y directa y luego una aplicación. Bien, supongamos que tenemos ahora una recta cualquiera. Y tenemos un punto exterior a ella. Nosotros estamos en un punto cualquiera de la recta denominado el punto XY. Y siempre vamos a tener presente que hay un punto en la recta de la cual nosotros queremos trabajar. Ese punto que pertenece a la recta obviamente será un punto X1 y Y1 cualquiera. El problema es sacar la distancia de aquí a acá. Pero nosotros sabemos que la distancia es factible encontrarla si es que nosotros sacamos una distancia más corta posible. Y esa distancia más corta posible es con un ángulo de 90 grados. Es decir, solo si la recta es una recta perpendicular. Entonces, la distancia que queremos encontrar es esta. Pero como tenemos un punto cualquiera, infinitos puntos, habíamos visto que también hay una distancia, la cual no es correcta, porque es una distancia un poco más larga. Sin embargo, vamos a utilizar esa información para mirar que es posible deducir una fórmula. Miren, aquí se ha formado un triángulo rectángulo y vamos a tomar como referencia a este ángulo. Este ángulo, si yo le pongo una denominación, digamos que sea el ángulo A, yo puedo calcular y encontrar su fórmula partiendo de la función coseno. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que en este caso le vamos a poner el nombre cateto adyacente H. Así nosotros, digamos, es la altura y también la distancia del punto a la recta más corta, es el cateto adyacente, que es H, dividido entre la hipotenusa. Pero vemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de esta distancia, que sería x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Esa es la función coseno. A nosotros ahorita no nos interesa la función coseno, sino lo que requerimos es la altura. Si despejamos h aquí, la distancia, en otras palabras, va a ser igual a este que está dividiendo, pasa multiplicando, y será la raíz de x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado, que multiplica al coseno del ángulo A. Esto un primer punto de vista. Sabemos que la altura entonces es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno de A. Ahora bien, nosotros hemos visto consecuentemente que también, como punto 2, punto de vista, que el coseno del ángulo A es también igual al producto del vector 1, que sería nuestro vector H, por el vector hipotenusa. Y el vector hipotenusa hemos visto que es igual a x menos x1 por y menos y1, es el vector. Y esto está dividido para la magnitud vectorial del vector h
multiplicado por la magnitud vectorial del vector x menos x1, y menos y1. Ahora bien, nosotros entonces estamos comprendiendo que trabajamos aquí con un vector que es perpendicular a la recta, que tenemos también un vector que es el vector x menos x1, y menos y1, y sobre sus magnitudes vectoriales correspondientes. Este punto de vista solamente se aclara si es que nosotros entendemos que nuestra recta es ax más by más c igual a 0, y que por lo tanto un vector de esta recta es el vector, cambiamos de signo a b y es menos b, a. Pero nosotros requerimos es un vector de la forma perpendicular a este. Así que si es perpendicular, demos la vuelta a las componentes y será a, b, y a b le cambiamos de signo, así que queda positivo. Por lo tanto, el vector perpendicular que corresponde a nuestra distancia lo podríamos reemplazar nosotros como coseno de a es igual a el vector ha sido el vector AB, que multiplica al vector que es x menos x1, y menos y1. Y eso está dividido sobre la magnitud vectorial de cada uno de ellos. Entonces la magnitud vectorial de AB será el componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Y el magnitud vectorial de este vector sería x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Con los conocimientos que hemos obtenido en clases anteriores, se darán cuenta que precisamente la distancia entre dos puntos es esa fórmula. Y como la distancia entre dos puntos es la magnitud del vector, pues ahí está todo. Ahora bien, este es nuestro segundo punto de vista. Sabemos entonces que el coseno del ángulo A también es AB por este vector y la magnitud vectorial de ellos. Como un tercer punto de vista para nosotros determinar cuál es la distancia entre dos puntos, vemos que si el coseno, si la altura es igual a esta parte, ¿no es cierto?, a x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado, y está multiplicado por el coseno del ángulo A. Pero hemos visto que el coseno del ángulo A es todo esto, así que en vez del coseno de ángulo A, yo pongo toda esta expresión. Estamos hablando de a, b por x menos x1 y y menos y1 sobre a al cuadrado más b cuadrado, que multiplica a la expresión raíz de x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Dispensarán el espacio. Ahora, esto es fácil simplificar. Esta raíz con esta raíz son iguales. Si es que yo simplifico, la expresión que me queda es que nuestra distancia es igual. Si multiplico el componente x por el componente x, obtengo ax menos ax1. Si multiplico el componente y por el componente y, obtengo más by menos by1 sobre, me ha quedado a al cuadrado
más b cuadrado. Pero aquí vamos a hacer una asociación muy interesante. Nuestra distancia será igual si asocio solamente a x más by y estos los asocio acá, menos a x1 menos by1, y me queda sobre la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Usted se dará cuenta que si le asocio yo con la recta general nuestra, que es ax más by y más c, nos podemos dar cuenta que todo este término representaría ax es el mismo, by es el mismo, y esto le podríamos reemplazar por c, porque es el equivalente de la ecuación general. Así diríamos que la distancia más corta de un punto a una recta será igual a la ecuación ax más by más c, sacándole el valor absoluto. Recuerde que la fórmula medía en valor absoluto nada más, sobre la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Esa es la fórmula que nos hace posible calcular la distancia entre dos puntos en una fórmula muy rápida. Vamos a hacer rapidito una aplicación sencilla para que ustedes lo puedan aplicar. Digamos que tenemos una recta cualquiera que es 2x más y menos 1 igual a 0. Y queremos la distancia del punto 1, 4 hacia la recta. Solamente aplico la fórmula. Nosotros sabemos que a vale 2. Nuestra distancia será 2 vale a. Y que el punto x es 1. Entonces pongo 1. Más b de nuestra ecuación es 1. Y el punto del cual quiero sacar y es 4. Más c, en la ecuación nuestra c es menos 1. Entonces de una vez puedo poner menos 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado, que nuestra ecuación es 2 al cuadrado, más el valor de b, que es 1 al cuadrado. Entonces nuestra distancia ha sido 2 por 1, 2, 1 por 4, 4, 2 más 4, 6, 6 y menos 1 me da 5. Dividido para el valor absoluto lo elimino en visto de que ya me puedo quedar solo con el 5. Y dividido para la raíz de 2 al cuadrado 4 y 1 al cuadrado 1. Entonces tenemos 5 sobre la raíz de 5. Si usted racionaliza la expresión va a obtener 5 raíz de 5 dividido entre 5. Es decir, la raíz de 5 es la distancia del punto. Saquemos en la calculadora la raíz de 5, que es más o menos 2,40 y no sé cuánto, y usted se dará cuenta que la distancia perpendicular de ese punto a esta recta efectivamente cumple con esa medida. ¿Ya? Esperemos que la racionalización usted se acuerde. Estamos, raíz de 5 se multiplica abajo y multiplicamos raíz de 5 arriba. Aquí se multiplica, se simplifican los 5 y me queda la raíz de 5. Saquemos la raíz de 5 para ver cuánto nos sale. La raíz de 5 es 2.23, es decir, la distancia de aquí va a ser de 2.24 unidades. 2.24 unidades. ¿Ok? Es todo. Espero que les sirva. Por favor, a seguir practicando y aprovechen bien estas prácticas. Gracias.